La idea clave que debes tener en mente cuando se trata de un holograma es que el objetivo es recrear todo el campo luminoso alrededor de una escena. Lo que quiero decir es que cuando configuras una escena y un haz brillando sobre ella, existe este campo electromagnético increíblemente complejo y ondulante que rodea todo, y los detalles de ese campo dependen de todas las propiedades ópticas de los objetos en tu escena y de las luces que lo iluminan. Lo que percibes como observador depende de la posición de tu ojo dentro de ese campo. En nuestra escena de prueba, por ejemplo, desde cierto ángulo ves el ojo de la criatura de Pi refractado a través del vidrio de la botella de Klein. Desde otros, ves un destello de luz reflejado en la bola de discoteca. Pero en esencia, todo lo que puedes ver desde distintos ángulos depende por completo de ese campo de luz ondulante que rodea la escena. Así que si pensaras en un procedimiento que reconstruyera el estado de ese campo, incluso cuando los objetos ya no están ahí, daría la ilusión completa que estamos buscando. Compáralo con la cámara estenopeica, donde gran parte del campo de la luz se pierde al filtrarse por un diminuto orificio. Después de todo, ese orificio está ahí para restringir la exposición a un único ángulo de visión. Así que lo primero que haría si quisiera registrar todo el campo sería eliminar por completo ese orificio, o la lente que lo simula en la mayoría de las cámaras. Pero la clave para que tenga sentido está en capturar otra pieza de información sobre la luz que la fotografía convencional pierde: la fase. Piensa en un haz de luz iluminando un solo punto de una película, uno con una frecuencia que puedas imaginar como una onda sinusoidal oscilante. La altura de esa onda se llama amplitud y el punto en el que estás dentro del ciclo se conoce como la fase. Solo la amplitud de la onda determina cuánto se expone la película. La exposición toma algo de tiempo y está influenciada por la intensidad promedio de esa onda durante ese intervalo. En realidad, siendo específicos, la exposición es proporcional al cuadrado de la amplitud de esta onda. Esto será importante más adelante. ¿Cómo podríamos registrar la fase de la luz y no solamente su amplitud? Podríamos idear un procedimiento en el que un haz de luz exponga la película de forma diferente a otro haz que en todos aspectos es idéntico, salvo porque su fase está desplazada hacia atrás, digamos, por medio ciclo. Como eres lo bastante listo, si te pones a pensar en esto, podrías encontrar algo como esto: iluminar con un segundo haz de luz que tenga exactamente la misma frecuencia. Vamos a llamarlo onda de referencia. Cuando el primer haz está en sintonía con esa onda de referencia, ambos interfieren constructivamente produciendo una onda que tiene el doble de amplitud, por lo que la película se expone mucho en ese punto. Pero si ese primer haz estuviera desfasado medio ciclo hacia atrás, ahora ambos anularían entre sí, interfiriendo destructivamente. Es cierto que quizá aún no resulte evidente qué tiene que ver todo esto con almacenar una escena tridimensional en una película bidimensional, pero al menos en principio, si sabes que el objetivo es recrear el estado completo de un campo de luz alrededor de tu escena, tal vez pienses que contar con un registro de las variaciones de fase en ese campo luminoso a lo largo del plano de la película podría ser relevante. Esta idea de interferir con un haz de referencia solo funciona si toda la luz tiene la misma frecuencia. Una forma astuta de hacerlo es pasar el láser por un divisor de haz, donde la mitad se dispersa, rebota en la escena y llega a la película. Llamaremos a eso la onda del objeto. Y la otra mitad también se dispersa pero no interactúa con nada antes de llegar a la película. Esta actuará como la onda de referencia. Estas dos ondas interfieren en el plano de la película, de forma que dependen en gran medida de la fase de esa onda del objeto. Toda la configuración holográfica consiste en tener estas dos fuentes de luz distintas, ambas de la misma frecuencia, interfiriendo entre sí en el plano de la película. Esto significa que el patrón de exposición de la película se basa en las formas extremadamente sutiles en las que estas dos ondas interfieren entre sí. El patrón de exposición no se parece en nada a los objetos originales. Si lo vieras con un microscopio, verías un completo desorden, franjas que oscilan rápidamente entre zonas de alta y baja exposición. Este punto, incluso si crees que ese patrón de interferencia resultante en la película registra de algún modo información sobre la luz, su fase y todo eso, no resulta nada evidente cómo podrías usarlo para recrear el campo original y lograr que la ilusión de la escena tras el vidrio sea visible desde muchos ángulos. Pero aquí, amigo mío, está la magia. Si ahora retiras todos los objetos de la escena y bloqueas el haz del objeto, de modo que lo único que ilumina esta película ya expuesta es el haz de referencia, entonces todo lo que produce más allá del vidrio incluye una recreación completa de esta onda del objeto, una recreación de la luz que estaría ahí si la escena siguiera presente y el haz de objeto siguiera iluminando. ¿Cómo es que este patrón de interferencia tan delicado y aparentemente sin sentido en la película logra registrar toda una escena tridimensional?
Pensemos en la luz reflejada como una onda que se propaga radialmente desde ese punto. La luz es una onda en el campo electromagnético, donde por ejemplo la mitad eléctrica es una asociación entre cada punto del espacio y un pequeño vector oscilatorio que apunta en 3 dimensiones. Donde ese campo sea intenso en una dirección, marcaré un punto azul, y cuando lo sea en la dirección contraria lo marcaré de rojo, y las franjas oscuras intermedias representarán donde es cero. En principio, el campo existe en todas las partes del espacio tridimensional, pero normalmente es más fácil verlo si solo marco los puntos a lo largo de un corte bidimensional. Incluso, a menudo es útil pensar en una pequeña onda sinusoidal cuando querramos considerar las variaciones ondulatorias a lo largo de una sola línea unidimensional a través del espacio. Y para los más detallistas, a lo largo de este video asumiremos que la luz está polarizada linealmente, lo que significa que solo oscila en una dirección, que es lo que pasaría si estuviéramos grabando un holograma. Ahora, cuando tomamos un holograma de este único punto, la onda radial que sale de ese punto es nuestra onda objeto, y para la onda de referencia, para mantenerlo simple, quiero que lo imagines viendo muy lejos, lo suficiente como para modelarla como una onda plana que llega perpendicular a la película. En otras palabras, lo que quiero decir es que todas las crestas de la onda de ese haz de referencia son paralelas a la película. En la simulación, observa cómo si acerco el punto del objeto, los anillos interiores se hacen más pequeños, y al alejarlo, los anillos interiores se hacen más grandes. De cierto modo, este patrón registra las coordenadas tridimensionales de nuestro punto. En el centro de los anillos te da la coordenada XY, y la separación entre anillos determina la coordenada Z. Así que vas y grabas esto, el más simple de todos los hologramas, y acabas con una película que tiene ese peculiar patrón de exposición de la placa zonal. Aquí tienes una simulación de cómo sería el patrón de exposición resultante. Se basa en sumar 2 ondas radiales de esos puntos junto con una onda de referencia, y es evidente que está relacionado con la placa zonal asociada a cada uno, codificando de manera efectiva 2 posiciones 3D distintas. Sin embargo, es más complejo que sumar solo los patrones individuales. El resultado depende de cómo interfieren las ondas y sus fases. Aún así, puedes ver cómo esto podría llevarte a pensar en construir una escena como una combinación de múltiples puntos, y a hipotetizar que el patrón de exposición resultante puede pensarse como un tipo de combinación de las placas zonales de cada uno. La simulación que te muestro solo tiene 30 puntos, y ya el resultado parece efectivamente ruido aleatorio. Sin embargo, creo que estarás de acuerdo en que una hipótesis razonable sería que el efecto de difracción de hacer incidir un haz de referencia a través de este patrón podría ser la suma de lo que obtendrías de las placas zonales asociadas con cada punto individual. Y sabes que al mirar al otro lado de esta película, daría la ilusión de que esos 30 puntos están ahí. Si eso fuera cierto, podrías pensar en un objeto o escena más complicados, como una nube continua de muchos puntos pequeños, y el patrón resultante no solo codificaría la posición y orientación 3D de ese objeto, sino que también permitiría la reconstrucción sencilla que buscamos. Esta no sería una explicación completa sin justificar exactamente cómo el patrón de exposición generado por múltiples puntos produciría un efecto de difracción que equivalga a la suma de lo que obtendrías por los puntos individuales. Incluso hay una cuestión más profunda. Construir una escena a partir de puntos individuales no le haría verdadera justicia al poder de la holografía. El holograma recrea perfectamente este efecto de forma que no podría explicarse sumando puntos individuales. Cualquiera que tenga experiencia con el trazado de rayos apreciará la diferencia. Existen técnicas en las que puedes hacer cambios en la escena a lo largo del tiempo al ver el holograma desde distintos ángulos, o donde puedes partir de un modelo 3D hecho en computadora y crear un holograma de él. En nuestro ejemplo, modelamos la película como una superficie bidimensional sin espesor, y eso está perfecto para los hologramas de transmisión, pero vale la pena señalar que eso cambia para los hologramas de reflexión con luz blanca. Las variaciones en la exposición a través del grosor de esa película se vuelven relevantes para filtrar las longitudes de ondas adecuadas durante la reconstrucción. Esto ofrece un vistazo a la relevancia que tienen los hologramas para la interferometría, que es la técnica de utilizar la interferencia de ondas para medir distancias extremadamente pequeñas. De manera más general, el poder grabar y reproducir un frente de onda completo es una herramienta útil para una variedad de experimentos. Piensa en grabar un holograma donde tienes tanto una onda de referencia como una onda del objeto incidiendo sobre la película. Vamos a escribir la suma de esas dos ondas como R más O.
El patrón de exposición depende de la amplitud de esta onda combinada en cada punto de la película. Y como dije antes, es proporcional al cuadrado de esa amplitud. Cada uno de estos símbolos, como la onda del objeto O, representa una función que toma un punto en el espacio, así como un tiempo, y devuelve un valor numérico real que describe la intensidad del punto. Es una función increíblemente compleja, pero en un punto fijo del espacio, este valor de salida oscila hacia arriba y hacia abajo a lo largo del tiempo, el cual hemos estado viendo como oscilaciones entre el azul y el rojo. Las matemáticas que trabajas con ondas tienden a volverse algo mucho más elegante cuando tratas un valor oscilante como este, no solo como un número real, sino como la componente real de un número complejo rotatorio. Esto puede parecer muy extraño si nunca lo has visto antes, pero una forma de motivar por qué se hace esto es que un número complejo codifica elegantemente tanto la fase como la amplitud de la onda en un instante específico en el espacio y el tiempo. La amplitud de la onda se ve como el tamaño de este valor, su distancia al origen, y la fase se ve como el ángulo que este número forma con la horizontal. El significado físico al modelar cosas de esta manera es que el componente real de ese valor complejo rotatorio te indica la intensidad de la onda en ese punto. Por ejemplo, la amplitud de esa onda combinada, que es lo que nos importa para describir la exposición, puede escribirse como la magnitud de esta suma R más O, donde ahora pensamos en ello como una suma entre dos valores complejos en cada punto del plano de la película. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde estos dos valores se alinean, esto se corresponde a una interferencia constructiva entre las ondas, y la película será más opaca. Donde están desfasados, obtienes un resultado muy pequeño, y eso corresponde a que la película sea más transparente. Ahora piensa en la reconstrucción cuando dejas pasar la onda de referencia a través de este patrón de exposición. Escribamos la onda inmediatamente al otro lado de la película como R por 1 menos la opacidad en ese punto de la película. Así, por ejemplo, donde la película sea muy transparente, R la atraviesa sin cambios, pero donde sea más opaco, R se va a reducir. Podemos continuar y sustituir la expresión de opacidad que tenemos, distribuir un poco, y lo que quiero hacer es enfocarme en analizar este componente justo aquí, que será parte de la onda en este otro lado de la película. Cuando expandes esta expresión e interpretas sus términos, la verdad de la holografía te mirará de frente. Para hacerlo, lo que necesitas saber sobre los números complejos es una definición y un hecho. La definición es que el conjugado complejo de un número, que se suele denotar con un asterisco, es su reflejo sobre el eje horizontal. Y el hecho que necesitas es que cuando multiplicas un número por su propio conjugado complejo, el resultado es el cuadrado de la magnitud de ese número. En nuestra exposición, ese término de exposición también podría reescribirse como R más O multiplicado por su propio conjugado complejo, R asterisco más O asterisco. La razón para hacerlo es que ahora tienes algo que puedes expandir algebraicamente. Aunque hay que admitir que, al hacerlo, podría parecer al principio un montón de símbolos que están muy alejados de la intuición física sobre cómo reconstruir una escena tridimensional. Pero dale un momento. Cuando organizas los términos correctamente, la respuesta salta a la vista. Siempre que veas un valor multiplicado por su propio conjugado complejo, piénsalo como un número real, un factor de escala. Por ejemplo, una parte en la expresión final se ve como cierto número real multiplicado por R, la onda de referencia. Y a lo que esto corresponde es a una copia a escala de esa onda de referencia aquí, al otro lado de la película. El término clave es esta parte de aquí. Parece un número real, un factor de escala multiplicado por la propia onda del objeto. Así que aquí estás al otro lado de la película durante la reconstrucción, y la expresión del estado de campo de luz incluye esta copia a escala de la onda del objeto. No importa lo complicado que sea O, la escena de la que proviene podría tener cualquier óptica compleja que desees. Pero aquí, en el otro lado de la película, siempre estará esta copia a escala de O. Tienes este curioso término al final que implica el conjugado complejo de la onda del objeto. Esto corresponde, como tal vez puedas adivinar, a la imagen conjugada. Un poco de álgebra compleja muestra por qué tienes una copia de la onda del objeto en la otra cara de la película. Solo necesitas poder reproducir la misma onda que utilizaste al grabar, o al menos algo parecido. El desglose de un solo punto con el patrón de la placa zonal y las rejillas de difracción, a pesar de sus limitaciones, ofrece, en mi opinión, mucha más intuición.
Básicamente lo que estamos diciendo es que si tienes una función que sabes que satisface las ecuaciones a la que la luz debe obedecer, como la onda objeto O, y tienes otra función que describe una onda de estado estacionario donde O aparece como una componente a lo largo de una frontera 2D como esta, entonces en el espacio libre más allá de esta frontera, la onda también debe incluir como componente a O en su totalidad. De hecho, esto tiene una bonita conexión con el misterio clave del principio de la lección, de cómo podría almacenarse una escena tridimensional en una película 2D. Parte de lo que se necesita para que esto sea posible es que la luz siga las leyes lo suficientemente regulares, de modo que el estado de una onda de luz en el espacio tridimensional sea suficientemente limitado por su valor en una frontera 2D.